Un saludo para todos. En el siguiente video vamos a ver una breve explicación del contenido de esta carpeta descargable, la cual contiene una serie de herramientas de aplicación en proyectos de diseño geométrico vial. Es importante recalcar que estos archivos están encaminados de acuerdo a los lineamientos de la norma colombiana vigente. Esta es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS del año 2008. Adicionalmente, algunos elementos de esta carpeta son archivos de acceso libre, es decir, que son fácilmente descargables desde la web. Sin embargo, los principales aportes que vamos a contar, que es la normativa para el diseño de proyectos y la plantilla con estilos para la presentación final de planos, son un aporte propio que se ha compilado en el trabajo de los diferentes proyectos. En este sentido, una vez terminada esta explicación, para las personas que quieran acceder a esta carpeta, al final del video se hará la descripción de cómo pueden acceder a ella comprándola. Continuando, entonces vamos a tener una primera carpeta con dos archivos ejecutables que ya veremos su aplicación dentro del programa: los rótulos correspondientes a planta, perfil, INVIAS y secciones INVIAS, y la tabla de elementos de curvatura. Estos dos archivos digamos que explicaré cuál es su uso en otro video y el cual irá incluido dentro de esta carpeta. Entonces vamos a iniciar con la plantilla de estilos INVIAS, que tal vez sea el elemento más importante con el que vamos a contar. Una vez dentro del archivo DWG plantilla estilos INVIAS, vamos a empezar a ver cada uno de los elementos respecto a los estilos de presentación, estilos de etiquetas que vamos a contar en este documento. Inicialmente nosotros vamos a trabajar con un proyecto real. Digamos que en el momento en que se les suministre el archivo, ustedes no van a contar con esto, sino que va a estar completamente en blanco. Y pues este proyecto es esa manera explicativa. Entonces lo que cargamos aquí es una superficie con una topografía real. Este es un diseño, digamos que en planta real, muy sencillo. Realmente pues es un terreno plano. Y adicionalmente pues vamos a tener entonces su diseño en sección, su diseño en perfil, y como tal este proyecto estaría listo para darle su presentación final, es decir, para generar los planos. Pero antes de que pasemos a visualizar esa presentación, me gustaría que analizáramos el archivo XML de la normativa de diseño. Entonces acá yo voy a seleccionar, voy a darle Design Criteria Editor, selecciono el alineamiento y aquí ya lo tengo cargado. Sin embargo, nosotros lo podemos volver a abrir. Esta es nuestra carpeta base, vamos a abrir INVIAS 2008 y en este vamos a contar entonces con una serie de parámetros, todos fundamentados en la normativa. Vamos a tener tablas de radios mínimos para peraltes máximos del 6% correspondientes a vías terciarias, peraltes máximos del 8%, entre otros. Adicionalmente vamos a tener métodos de cálculo de peralte, métodos de cálculo de sobreancho. Por ejemplo, en este caso el de vía terciaria se hizo a partir de fórmula, y sabemos pues que la fórmula es 32 sobre el radio. Y adicionalmente vamos a tener las tablas de K mínimos para el perfil. Esto pues es importante recalcar que pues para un buen diseñador, a pesar de tener estas herramientas, siempre es importante constatar primero con los lineamientos de la norma y segundo con la experiencia en el diseño de proyectos. Adicionalmente pues si se tienen otros aplicativos, por ejemplo en Excel, los cuales nos analizan la normativa, pues siempre es importante constatar esa información, debido a que si lo estamos haciendo correctamente, en las dos partes tendría que darnos lo mismo. ¿Cómo vamos a utilizar este archivo XML? Pues la mayoría sabrá. Entonces aquí sencillamente venimos a la pestaña Design Criteria en Alignment Properties y vamos a decir que quiero usar una normativa de base, o sea un archivo base. Entonces aquí selecciono mi archivo, lo busco por allá donde lo tengo, y en este caso vamos a seleccionar, en este caso si se dan cuenta estamos trabajando en el proyecto de una vía terciaria, entonces vamos a decir que es del 6% y que la mayoría de curvas que yo voy a trazar son espirales. Adicionalmente nosotros vamos a tener un set de chequeo, es decir, un conjunto de comprobaciones que si lo revisamos, esto está incluido dentro de este DWG, pues es una serie de fórmulas que nos van a dar alertas si no estamos cumpliendo con la longitud mínima de la curva circular, si no estamos cumpliendo con la longitud mínima de la curva espiral, entre otros elementos que lo vamos a ver, digamos que en el manual de diseño geométrico. Lógicamente, nuevamente recalco, estas alertas debo tenerlas muy presentes porque en algunas ocasiones, digamos que él entiende que ese diseño hay que revisarlo, pero si ustedes saben que no corresponde, digamos que, o sea, que esa alerta no corresponde al segmento analizado, pues sencillamente se pueden ignorar. Entonces siempre es importante tener ese criterio del diseñador por encima
de lo que el programa pueda llegar, digamos que, a mostrar. Eso sería lo correspondiente al archivo de la normativa. Realmente es un documento muy completo, sin embargo corresponde a cada uno de los diseñadores determinar si este requiere complementarse y analizarlo exhaustivamente. Pasando entonces a la presentación en planta, nosotros vamos a ver, bueno, que hay un geolocation activado, es decir, este proyecto ya está georreferenciado, se importó una topografía, se generó una superficie y digamos que, como les decía anteriormente, pues este es un proyecto real, un proyecto de ejecución real. Entonces en este caso vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los estilos para la superficie. Entonces lo seleccionamos, le decimos Surface Properties y vamos a ver que tenemos el estilo ya digamos que ajustado correspondiente a curvas sin vías. Adicionalmente, y esto digamos que aplica para los demás componentes, alineamientos, perfiles, secciones, tenemos todos los elementos o todos los demás estilos que por defecto ofrece el programa. Es decir, este archivo se encuentra completo, se generaron estilos nuevos, pero no se borraron o no se purgaron los estilos que no se utilizaron. Esto es importante recalcarlo, porque si por algún motivo nosotros queremos realizar otro estilo, queremos modificarlo, pues ahí está y tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Si nosotros miramos además ahora las propiedades del estilo que se llama curva sin vías, vamos a ver que la capa corresponde a los elementos que nosotros encontramos en los archivos proporcionados por el InVías. Es decir, que estas capas no son modificadas, sino sencillamente todas las capas que nos ofrece el InVías ya están importadas en este archivo. Entonces precisamente por eso no se nos hizo necesario también compartirlos, porque pues adicionalmente son archivos que se encuentran dentro de la carpeta del manual de diseño geométrico, pues ya están incorporados dentro de estos estilos. Entonces eso para tener en cuenta respecto a la superficie. Es decir, sencillamente yo cuando cree una superficie, cuando le importe, digo que sea de estilo curvas InVías. Continuando entonces con la edición en planta, ahora vamos a revisar el alineamiento. En este caso entonces lo seleccionamos, le damos Alignment Properties y vamos a ver que en su estilo tenemos eje InVías. Adicionalmente está el estilo para los bordes y el estilo para el derecho de vía. Esto en el momento cuando generemos los desfases del alineamiento. Bueno, entonces seleccionado, le doy clic derecho, Edit Alignment Labels y vamos a mirar entonces las etiquetas que tenemos. En este caso entonces pues vamos a ir por orden. Major Station, vamos a ir con la etiqueta kilométrica cada 1000 metros y la etiqueta principal cada 100 metros. Para el Minor Station vamos a agregar entonces las marcas secundarias seleccionando la etiqueta principal. Adicionalmente entonces los puntos de geometría, si queremos entonces los puntos de geometría, y vamos a añadirlos todos, pues seguramente descartando aquellos que requiramos, pero pues en este caso como no hay casi curvas lo podemos dejar así tal cual. Y por el momento pues esos serían los que necesitamos. Entonces la etiqueta kilométrica entre paréntesis me dice, es decir, que cada 1000 metros debe ser ese incremento, le damos cada 1000, y la etiqueta principal cada 100. La etiqueta secundaria pues si queremos la podemos dejar cada 10 metros. Entonces le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Y ya vemos entonces cómo se generan. En este caso entonces tenemos que aquí termina nuestro alineamiento. Vamos a revisarlo entonces desde el comienzo. Y vamos a ver entonces genera esa etiqueta del kilómetro 0. Adicionalmente la abscisa también empieza desde ceros. Y vamos entonces viendo esos puntos de geometría que en realidad pues son escasos, porque para este alineamiento, como les decía, casi no tenemos curvas. Entonces para eso pues podríamos comprobarlo. Entonces bueno, aquí kilómetro 1 en la abscisa 1000. Y podríamos comprobar aquí donde tenemos nuestra curva, que tenemos, bueno, tangente espiral, espiral y espiral tangente. Bueno, entonces aquí se sobreponen esas curvas porque esta fue generada a partir de una espiral circular pero con longitud de curva circular 0. De esta forma pues evitamos errores que se suelen generar en el desarrollo del Peralti. Etiquetas adicionales entonces que podemos generar pueden ser las respectivas a los PI, a los puntos de inflexión horizontal. Entonces para eso seleccionamos, le damos a añadir etiquetas, añadir etiquetas de alineamiento. Aquí seleccionamos múltiples puntos de intersección, vamos a añadir entonces la etiqueta del PI, le damos a añadir, seleccionamos el alineamiento, vamos a añadir entonces ahora la marca del PI, seleccionamos nuevamente el alineamiento y le damos close. Entonces con esto ya lo que nosotros tendríamos sería, por ejemplo en esta, vamos a comprobarlo, seleccionamos este PI4
y lo vamos a arrastrar porque en realidad pues ese estilo de etiqueta que nosotros vemos en las recomendaciones del Invías pues es etiqueta arrastrada. Entonces lo hemos arrastrado en su color negro correspondiente y vemos entonces aquí esa marca en color magenta de acuerdo a las especificaciones del Invías. Entonces ahí tendríamos esas etiquetas. De pronto otras que nos harían falta revisar serían estas pues son, como les digo, es digamos que una agrupación de diferentes aplicaciones que se han hecho en otros proyectos. Le damos Aid Level Style y por ejemplo podríamos generar que en vez de alcantarilla sea una etiqueta de Box Culvert. Le damos OK y vamos a ver pues que me va a generar unas coordenadas la abscisa y me va a señalar que corresponde a un Box Culvert. Finalmente entonces dentro del modelo lo que me haría falta generar en planta serían los marcos de vista y posteriormente con estos marcos digamos que la grilla de coordenadas. Entonces para eso venimos a Output, crear marcos de visualización. Aquí entonces el alineamiento va a ser el eje del tramo. Le vamos a dar siguiente. Aquí entonces seleccionamos nuestra plantilla. En este caso entonces lo tenemos en la carpeta Invías 2008, rótulos de WT, planta perfil Invías. Entonces lo seleccionamos, es el mismo con el que hemos trabajado y el cual será suministrado. Le damos siguiente. Aquí bueno, el nombre lo dejamos igualmente, esto le damos igual. Aquí pues muy importante que tengamos en cuenta entonces que los dos estilos sean estos que estamos viendo. Entonces vista de perfil en Invías para el perfil y las bandas Invías. Entonces nuevamente hay otra serie de estilos para los que lo quieran comprobar. Aquí por ejemplo estos de split, perfil final y perfil inicial son los que utilizamos cuando por la topografía necesitamos dividir ese perfil. Entonces sencillamente al inicial le ponemos el estilo perfil inicial, al del medio le ponemos el split, es decir el recortado, y al final ponemos el perfil final del Invías. Le damos entonces crear marcos de vista y vemos que ya ha creado. Entonces en este caso pues vamos a trabajar específicamente digamos que para el plano número 1 que vendría siendo este, ya que pues desde aquí empieza nuestro abscisado y aquí vamos a digamos que a utilizar la primera aplicación. Entonces le vamos a dar el comando upload y vamos a seleccionar grilla de coordenadas CN. Entonces le damos load. Entonces me dice que ya cargó. En algunos casos nos va a generar una ventana donde está preguntando que si queremos confirmar cargar esta aplicación, le damos cargar siempre, porque pues son archivos de confianza. Le damos cerrar y me dice listo, ya quedó cargado. Entonces ejecútelo con el comando CNE. Entonces comando CNE me dice primer punto en diagonal. Entonces por aquí vamos a activar que tengamos esta referencia. Selecciono este, me dice segundo punto en diagonal, vendría siendo este. Y me dice tercer punto en esquina, es decir, cualquier esquina, va a ser esta. Perfecto, me dice cuál es la escala de los planos. Recordemos que en Invías trabajamos 1 a 1000. Me pregunta que si quiero rotar el texto norte, el texto este, le digo que no. Y ya vemos que nos genera automáticamente esa grilla de coordenadas. De pronto este texto se genera azul, pues le damos seleccionar similares, le damos propiedades. Nuevamente entonces seleccionamos, clic derecho, seleccionar similares y aquí pues le cambiamos el color a blanco. Y así de sencillo tendríamos entonces todos los elementos para este plano planta perfil. Vamos entonces ahora a generar nuestros layouts para comprobarlo. Para esto entonces venimos a Create Sheets, seleccionamos. Y una vez que cargue entonces vamos a digamos que darle las diferentes configuraciones. En este caso yo quiero que todos los layouts se generen en este dibujo, en este documento, en este archivo, y que el nombre sea entonces desde la K0 hasta la K900. Esto ya vamos a ver para qué nos va a servir. Me dice cuál es el bloque de la norte, en este caso se llama tutor 84, que es la misma que manejamos con el Invías, o sea ese es el nombre que en el Invías le dan. Esto le damos tal cual, me dice que en donde quiero guardar este set de ploteo, y aquí pues importante, esto ya lo tenemos configurado, y acá no importa el estilo en que tengamos nuestro perfil digamos que existente, en el que hicimos el diseño, ya que pues él lo va a transformar a esos estilos que ya tenemos. Le damos entonces Create Sheets, me dice para completar este proceso se requiere guardar el dibujo, le decimos aceptar, y ahora él me dice seleccione el punto de origen de los perfiles. Entonces seleccionamos por acá. Bueno, entonces por acá ya tenemos esos perfiles generados, se divide en 3 y pues no nos preocupemos si aparece así, sencillamente regeneramos el modelo
y ellos van a aparecer, digamos que ya satisfactoriamente. Entonces en este caso nos damos cuenta que el perfil no requiere que lo recortemos ni nada por el estilo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer sería entonces pasar al plano número 1. Entonces en este caso yo podría borrar este layout 1 y vamos entonces a ver aquí el funcionamiento de nuestra siguiente aplicación. En este caso entonces le damos a Upload nuevamente y vamos a cargar Total Layouts, Load OK, y le damos Regen. Regeneramos el modelo y si nos damos cuenta entonces aquí este número 3 se actualiza solo porque son 3 planos. Entonces de ahí en adelante lo único que yo tendría que cambiar sería esta X y esto pues va a facilitar este procedimiento. Adicionalmente pues él va a poner aquí el nombre del archivo, la última fecha de edición, pues que es hoy 15 de enero, el título entonces va a ser el nombre del layout. Aquí por ejemplo en este caso tenemos que él nos coloca estos textos, pero estos los vamos a modificar de la siguiente forma. Entramos, le damos Drawing Utilities, Drawing Properties, y aquí en Custom entonces vamos a tener este tipo de nombres, ¿no? Entonces dice aprobó, entonces referencia, código y tipo de contrato, ahí es donde nos aparece. Acá yo podría poner por ejemplo YouTube, le damos OK y le damos Regen y él entonces automáticamente me lo corrige. Igualmente por aquí entonces aparece mi nombre, que fue el que modifiqué, y cada uno de esos espacios pues los vamos a modificar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Bueno, entonces si por alguna razón nosotros queremos agregar algún escudo, algún logotipo de una empresa, de algún departamento, de alguna alcaldía, lo que debemos hacer es modificar ese DWT antes de hacer este procedimiento que vimos, porque pues si yo lo modifico aquí sencillamente lo voy a estar haciendo manualmente y tendría que hacerlo por cada uno de estos planos. Entonces pues como bien sabemos, a veces para los diferentes proyectos requerimos de diferentes plantillas. Sencillamente es modificarlo en el DWT y hacemos el mismo proceso. Bueno, ¿qué vamos a tener ahora? Este es un error típico que se suele generar, y es que el achurado que tenemos en el DWT se genera por encima de los textos. Entonces lo vamos a seleccionar, en este caso creo que serían únicamente estos de las convenciones. Le vamos a dar clic derecho, Display Order, y le vamos a dar Send to Back, y ya vamos a tener entonces perfectamente nuestras convenciones, perfectamente nuestro cuadro de peraltes, entre otros. Finalmente lo único que tendríamos que hacer sería entonces pues empezar a completar esa información. Entonces aquí en planta, por ejemplo, yo tendría que seleccionarme, venir aquí a Home, y recordemos que según el envías yo no veo el corredor, sino veo únicamente el eje y los bordes. Entonces para eso voy a buscar la capa C Corridor. Por aquí la tenemos. Entonces esta capa C Road Corridor es la que corresponde a ese corredor y la vamos a congelar en esta ventana. Entonces ella ya automáticamente desaparece. Entonces bueno, en ese sentido ya tendríamos prácticamente listo nuestro modelo en planta. De pronto ya sería pues algunas correcciones que queramos hacer, por ejemplo pues arrastrar este PI, que recordemos que pues la etiqueta se muestra arrastrada, y así pues para cada uno de los elementos que consideremos necesario. Entonces en este caso nos faltaría por ejemplo el cuadro de elementos de curvatura, pero pues no contamos porque no tenemos ninguna curva. Sin embargo, pues como les digo, en un video complementario para aquellas personas que accedan a este paquete, pues vamos a ver de qué forma se utilizan esas dos tablas de Excel. En cuanto al perfil, entonces el perfil pues como les decía anteriormente, nosotros tenemos 900 metros de espacio disponible, digamos que a nivel horizontal. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a venir a Station, vamos a decir que vaya desde la 0 hasta la 900, y en las elevaciones que vaya desde la 226 hasta la 250.999. Es decir, son 25 metros, pero nosotros no lo dejamos hasta los 25, sino hasta los 24.999. De ese modo no nos aparece la última etiqueta, y eso es pues muy útil para la presentación. Entonces igualmente lo que les decía, si fuera el perfil dividido, el split profile, pues aquí cuando lo seleccionamos vamos a modificar cada uno de los estilos que tenemos. Entonces en las bandas, importante, nosotros en el top of profile view
vamos entonces a generar, o sea, nosotros debemos tener líneas de muestreo cada 50 metros y a esas líneas de muestreo hacerles el cálculo de los materiales. Entonces aquí sencillamente con este estilo yo lo que digo es que en el data source me busque las líneas de muestreo cada 50 metros y me seleccione la lista de materiales que ya está creada. Entonces pues esto ya es el trabajo que nosotros hacemos, digamos que por cada proyecto, pero acá sencillamente es modificarlo porque ya tengo esos estilos creados. Le digo aplicar y le digo aceptar. Entonces nosotros vamos viendo que ya va mejorando. Acá sencillamente entonces yo entro, agrando, mejor dicho, voy a quitar entonces esa seguridad, ese bloqueo que tengo sobre la ventana y lo voy a arrastrar entonces para que coincida en este punto. Si de pronto por alguna razón se modificó la escala, entonces la dejo que sea de 1 a 1000 nuevamente y vuelvo a bloquear la ventana. Y así tendríamos entonces ubicado nuestro perfil. Digamos que para poder demostrar cuáles son todas las posibilidades que tenemos con los estilos de esta plantilla, pues decidí valerme también de otro archivo, el cual pues se trabajó sobre la misma y sencillamente pues es un tramo diferente al, digamos que al que estábamos viendo, pero es del mismo proyecto. Y pues como se dan cuenta por su topografía, va a tener más curvas, va a tener más elementos, que inclusive su perfil es necesario dividirlo en 3 para que se complemente. Entonces aquí podemos ver a los resultados que podemos llegar con esta plantilla, y digamos que este sería el cuadro de elementos de curvatura, que fue lo que nos hizo falta revisar en el anterior modelo. Pero pues como les digo, se va a ver en un video directamente en la carpeta proporcional. Vamos a ver entonces que nosotros cuando tenemos curvas, cuando tenemos peraltes, entonces el propio estilo del perfil nos los va a generar de este modo. Entonces nos va a generar estos círculos automáticamente y cada uno de los puntos de inflexión con su peralte. Hay algo que recalcar, y es que no los va a generar en un orden dado. Es decir, o sea, él me va a decir PI 1 igual a 3.40% y tal vez se repita dos veces y aquí aparezca PI 1 5.60%, es decir que esto debemos editarlo manualmente, ya que pues por el momento no hemos encontrado la solución para generar ese número consecutivo automáticamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Seleccionamos la etiqueta, en este caso digamos que no la puedo seleccionar completa, pero recién que yo creo el perfil, o sea, no tengo que hacer ningún otro procedimiento, se crea, y lo que vamos a hacer va a ser explotarlo. Entonces con el comando explode le doy explode y así hasta que digamos quede individualmente como son estas. Listo, una vez ya con esas pues va a funcionar como un texto común y corriente, y yo lo único que tengo que hacer pues es cambiar el número. Entonces número 1 donde corresponda, número 2, número 3, de acuerdo pues a cada uno de los que estoy modificando. Los círculos los voy a dejar tal cual. Bueno, partiendo de esa aclaración, entonces nosotros vamos a tener nuestros perfiles y qué es lo que vamos a ver con el split que les comentaba. Entonces selecciono, le doy Profile View Properties, y en este caso en Elevation pues vamos a tener que el perfil está dividido. Entonces sencillamente, como son 3, en el primero le vamos a poner el estilo, aquí lo selecciono, ahí le di editarlo, aquí sencillamente lo selecciono, le digo perfil inicial, igualmente en el otro entonces el central, y en el final pues en el último el final. Decimos aceptar y vamos a generar rápidamente las etiquetas. Entonces selecciono la rasante, le voy a añadir editar etiquetas de perfil y la vamos a añadir rápidamente. Entonces los puntos de geometría los seleccionamos. Aquí entonces vamos a quitar estos que no son necesarios, vamos a darle OK, y aquí muy importante esto que vamos a hacer. Entonces en el Dimension Anchor lo vamos a poner Graph View Top, y en el valor lo vamos a dar de 35 milímetros. Le vamos a dar a aplicar y vamos a ver que automáticamente él me está generando esos puntos de geometría horizontal. Entonces lo que a veces antes nos costaba un poco porque había que hacerlo manualmente, pues ahora se está entregando de esta forma. Bueno, entonces en este caso igualmente tendré que seguramente explotar esa etiqueta para separarlos, porque pues algunos de esos puntos están muy pegados debido a que por el trazado las curvas son consecutivas. Cuando pues son proyectos digamos que más normales, sin tantas curvas, pues no vamos a tener este problema. Continuamos entonces con las etiquetas, lo selecciono, le doy Edit Preferred Labels, vamos a añadir entonces un lines, y aquí vamos a decir que pendiente en porcentaje, vamos a añadir entonces
Este Grade Breaks lo dejamos así tal cual. Aquí en Crest Curves vamos a añadir todas las correspondientes a las curvas convexas. Entonces añadimos convexos y manteniéndonos en Crest Curves añadimos entonces PI convexos. Para las A, que son las cóncavas, entonces añadimos cóncavas y añadimos PI cóncavas. Y listo, serían esas, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces nosotros ya vamos a tener que tenemos prácticamente todo, vamos a ver, perdón, que tenemos todo. De pronto pues ya es cuestión de que yo seleccione esas etiquetas, las arrastre de la mejor forma, de acuerdo pues a las necesidades, y las está mostrando de la forma más adecuada. ¿Que por qué las vemos en color verde? Pues realmente es digamos que una apreciación que se hace aquí para diferenciarlas, pero realmente no tiene ningún problema. Digamos que se pueden editar o en su momento de plotearlas se generan en color negro. Entonces por eso no hay ningún problema. Tendríamos los puntos de inflexión y las etiquetas de cada una de las curvas. Entonces esos serían los componentes que nosotros tendríamos en perfil. Continuando entonces con nuestro proyecto inicial, pues vemos que ya están corregidas esas etiquetas para que no sean en color verde. Igualmente pues nosotros vamos a tener algunos ejemplos ya en PDF de los resultados a los cuales podemos llegar a alcanzar, digamos que con esta herramienta que estamos suministrando. Finalmente vamos a generar las secciones transversales, que es lo único que nos falta, y ya por aquí pues eliminé los demás layout. Entonces voy a hacerlo de la forma más rápido posible para que vean lo eficaz que es nuestra plantilla. Entonces venimos a seleccionamos escala que sea de 1 a 100 para generarlas de la mejor forma posible. Venimos a Section, le damos Create Multiple Section Views. Entonces es importante que esté el eje, que estén las líneas de muestreo, el estilo de las secciones que sea en vías. Aquí entonces pues importante, ya no vamos a seleccionar nuestra plantilla de planta perfil, sino sección en vías, pues que igualmente es la misma que se ha proporcionado. Grupo de ploteo en vías. Siguiente, acá podemos dejar un offset de -8 y un offset de 8 para este caso. Podemos dejar una altura de 8, pero que siga una sección, que en este caso va a ser la sección del corredor. Aquí entonces vamos a asegurarnos que esté en Existing Ground, el terreno natural, que el corredor esté en conjunto de etiquetas in vías y que la subrasante esté en Finish Ground. Si queremos ver pues el material de corte removido, lo mantenemos, si no pues en este caso lo vamos a quitar. Entonces deseleccionamos esas dos opciones. Las bandas entonces in vías nuevamente, en este caso entonces tenemos la cota negra que va a ser el terreno natural y la cota roja que va a ser la subrasante, es decir, Surface 1 terreno natural, Surface 2 subrasante. Y vamos a generar entonces una tabla de total volume que sea Section Info, le vamos a añadir y la vamos a generar entonces aquí que diga Bottom Center, aquí Top Center, y ya la vamos a dejar sin ningún tipo de desfase. Ahora que las generemos pues vamos a ver si hace falta. Le vamos a dar Create Section Views y le damos clic. Bueno, y entonces con esos sencillos pasos nosotros vemos que nuestras secciones ya están creadas. Entonces en este caso vamos a ver una, dice entonces vamos a tener entonces la abscisa, la cota negra, la cota roja, la sección digamos que con sus taludes muy bien definida, y adicionalmente vamos a tener la información del área de relleno, el área de corte que va a ser en 0 porque si se dan cuenta tenemos toda esta sección en relleno. Y este sería el procedimiento. Ya pues a continuación lo que tendríamos que hacer sería ajustarlo si las queremos digamos que ajustar en cuatro columnas. Bueno, eso va a depender de ya la disposición que queramos dar cada uno como diseñador. Pero si se dan cuenta pues es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, y pues estas serían las ventajas de mantener o de utilizar mejor dicho esta plantilla. Ya sencillamente le doy en Output, le doy Create Section Sheets. Y pues digamos que más de lo mismo, vamos a crear esas hojas, le decimos que sí, que quiero guardar y esperamos a que cargue. Una vez entonces generadas las revisamos y vemos pues que
Estas secciones, como les digo, pues con el respectivo orden que hace falta de, digamos, de centrarlas, estarían listas ya para su exportación final, para su ploteo, mejor dicho. Y acá, pues como ya tenemos cargado nuestra aplicación de Total Layout, pues vemos que ya reconoce el número 14. Y acá pues seguramente nos hace falta cambiarle este nombre para saber de qué abscisa va. Y sencillamente es regenerar y ya vamos a tener entonces nuestro proyecto terminado. Entonces eso sería todo. A continuación les dejo la información para poder acceder a esta carpeta. Bueno, entonces para aquellas personas que requieran acceder a este material, en pantalla están viendo, digamos que los datos para hacer su compra. Decidí hacerlo directamente, digamos que para facilitar su proceso, para hacerlo de una forma más rápida, es decir que no vamos a tener plataformas ni intermediarios. El costo que tiene este material es de 100.000 pesos colombianos y su pago se puede hacer vía DaviPlata o vía Nequi. ¿A qué número? Al número 316-288-2034 para las dos aplicaciones es el mismo número. Una vez hecho el pago, vamos a enviar la consignación al correo emanuelvillamil28@gmail.com, así con doble M, tal cual como lo están viendo en pantalla. Igualmente esta información la van a encontrar en la descripción del video. Y a ese mismo correo del cual ustedes envíen, en un lapso de 12 a 24 horas se les estará enviando el material. Adicionalmente, este incluye un soporte por un tiempo conveniente en el cual ustedes podrán hacer preguntas, inquietudes, o si alguien llegase a presentar algún problema, con mucho gusto se les va a resolver por este medio. Adicionalmente, para aquellas personas que me quieran contactar, el número que aparece en pantalla es el mismo de mi WhatsApp. Entonces el indicativo en Colombia sería más 57. Si de pronto alguien quisiera solicitar un video adicional o alguna explicación, con mucho gusto la vamos a hacer por ese medio y estaría pendiente entonces a cualquier inquietud. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz día.